Hola, muy buena tarde a todos. La Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud de aquí del INSABI le da la más cordial bienvenida a este nuevo día de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Susana Jiménez Juárez. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 4, Luis Castelazo Ayala, del IMSS. También es acreedora a la medalla al mérito académico Luis Castelazo Ayala de la generación 2020. Fundadora y coordinadora del Simposio Internacional para la Actualización de Residentes de Obstetricia y Ginecología de América Latina y el Caribe, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Cuenta con un diplomado en emergencias obstétricas por la Universidad de Piura en Perú. Actualmente ella es médico adscrito en el Hospital General número 2, El Marqués del IMSS en Querétaro. Doctora Susana Jiménez, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y un especial agradecimiento al doctor Luis Molina por la invitación para formar parte de este proyecto tan importante. El día de hoy pues vamos a llevar a cabo la revisión del tema de SARS-CoV-2 y el embarazo y principalmente pues enfocándonos al control prenatal y de manera muy especial pues llevando a cabo algunos puntos de actualización que se han dado recientemente, sobre todo en estos dos guías y protocolos que han salido de prácticamente de un mes y medio para acá, como es el protocolo de Iberoamerican Research Network de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología para SARS-CoV-2 y embarazo. Esta apenas salió en enero del 2021. Y también tenemos pues la guía de manejo clínico de COVID de la Organización Mundial de la Salud, que principalmente pues nos vamos a estar basando en estos temas para poder llevar a cabo nuestra presentación. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre COVID-19 y embarazo. Como sabemos, pues de inicio, todo esto pues nos llevó a una gran controversia, ¿no? Estaban platicando de inicio que probablemente el embarazo era un factor protector. Hoy en día, pues ya sabemos que esto es completamente erróneo. Sabemos que las fases del embarazo, ahorita vamos a ir viendo un poquito sobre la fisiopatología y sobre la evidencia reciente, ¿no? Todo esto ha confirmado que realmente la mujer embarazada pues pertenece al grupo de mayor riesgo para desarrollar formas graves de COVID-19. Y bueno, pues México es el país con mayor mortalidad por COVID-19 en el mundo. Imagínense ustedes, esto pues obviamente también ha venido a repercutir de manera muy importante en el embarazo. Y pues la evidencia reciente confirma que realmente tiene mucho mayor riesgo la embarazada. Tiene fíjense ustedes, una mortalidad de 1.7 veces más riesgo. Mayor riesgo también para ingreso a terapia intensiva, hasta 3 veces más por tener COVID-19. Manejo de ventilación mecánica invasiva también en 2.4 veces más riesgo. Y principalmente cuando lo estamos detectando en embarazadas mayores a 20 semanas, pues estamos asociados a eventos adversos graves para tanto la mamá como su bebé. Y bueno, pues aquí es donde vemos este aviso epidemiológico, que ya lo estaban publicando desde agosto, ¿no?, de 2020, y estaban aquí comentando principalmente pues la situación de las embarazadas ante COVID-19 en toda la región de las Américas, ¿no? Vemos cómo para agosto del 2020, México ya estaba en segundo lugar junto con Brasil en mortalidad materna, tan importante, pero al final de este año, del 2020, pues vemos cómo México tuvo un mayor registro de mortalidad materna en la región de las Américas. Tuvimos hasta 10.5 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos. Tan solo en el 2020, pues se registraron 31,253 casos de embarazadas o puérperas que tuvieron COVID-19 y fallecieron 203. Entonces, la mortalidad materna en México ha ido para arriba completamente con esto. Y bueno, esta es la situación, cómo se encuentra actualmente en el 2021. Para la semana epidemiológica 5, vemos este reporte epidemiológico, en el cual, pues, COVID-19 confirmado ya de inicio. Imagínense ustedes, estamos en la semana 5 y hay 71 muertes maternas ya registradas, de las cuales el 56.3% pues corresponden a COVID-19. Y en segunda causa la tienen como probable COVID-19, es decir, aquellas que no se confirmó como tal el diagnóstico, pero tuvieron a lo mejor la sintomatología, la clínica, y quedaron como probable. Y en tercer lugar se nos está yendo ya las enfermedades hipertensivas, y hasta cuarto lugar hemorragia obstétrica en embarazo, parto y posparto, que esto anteriormente pues eran las dos primeras causas de muerte materna. Ahorita vemos cómo han sido completamente desplazadas.
Muy importante, pues tomar en cuenta que ya salieron los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo que están viendo relacionados a la mortalidad materna por COVID-19? Principalmente, ven ustedes en este trabajo, nos están diciendo que la muerte materna se debe y se asocia mucho más a la edad materna de riesgo. Después de los 35 años ya hay 2.5 veces más riesgo para muerte materna por COVID-19. Diabetes preexistente también, obesidad y asma son como las 4 comorbilidades principales y factores de riesgo muy importantes de tomar en cuenta en nuestras pacientes, desde que nos están llegando ya embarazadas con todo esto, como un foco rojo, ¿no? Tener en cuenta. Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo, no? ¿Cuál es la causa de todo esto, de que se nos estén muriendo las embarazadas y las puérperas? Pues aquí es donde ya ha salido todo esto recientemente, sobre el daño vascular tan importante que está habiendo en el embarazo. Ya sabemos que en el embarazo normal, bueno, como recordatorio de la fisiopatología normal, pues hay una regulación a la alza, ¿no? Del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, y todo esto nos lleva a la expansión del volumen extracelular fisiológico. También, bueno, sabemos que hay una refractariedad vascular y una baja de resistencias periféricas vasculares. Pero las pacientes que cursan con SARS-CoV-2, entonces este virus se va a unir al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y vamos a estar viendo una regulación a la baja. Va a haber un desbalance que estamos viendo entre la angiotensina 2 y la angiotensina, y esto provoca una retención de sodio, mayor vasoconstricción en estas pacientes y los llevan a eventos de microtrombosis vascular. Todo esto que se traduce en el embarazo, pues a preeclampsia, que es lo que estábamos viendo, de hecho, como también tercera causa de muerte materna, a parto pretérmino y a restricción de crecimiento. Muy importante tomar en cuenta estos factores. Ahorita les vamos a comentar por qué. Y bueno, ¿cuáles son los trimestres que más va a afectar COVID-19? Aquí, bueno, ya lo que mencionábamos, que las principales trimestres que se va a ver un proceso proinflamatorio, pues es el primero y el tercero. Esto por lo que ya sabemos de la implantación y también el trabajo de parto, toda la cascada que se activa, ¿no? De inflamación. Aunado, imagínense ustedes, a una infección por COVID-19, pues obviamente hay un mayor riesgo de respuesta exagerada y de llevar a cabo una tormenta de citocinas. Hemos visto una peor respuesta, un peor pronóstico en las pacientes, sobre todo en el posparto, es donde más se nos han deteriorado y donde principalmente se ven que se llevan a cabo las muertes maternas, ¿no? El peor deterioro en esas pacientes. Y bueno, principalmente, bueno, vemos este trabajo, donde también nos lo están confirmando aquí con este metaanálisis que hicieron recientemente, de enero a agosto, me parece, y habían reportado que fue el tercer trimestre donde mayor afectación y pacientes hospitalizadas hubo durante la pandemia en 2020. ¿Qué está pasando aquí también? Pues aunado a todo esto, la fisiopatología, ¿no? Lo que ya sabemos de que va a haber una disnea fisiológica, va a haber una alcalosis que va a ser fisiológica también, y va a ser todo porque hay un aumento en las secreciones y en la congestión de vías respiratorias altas en el embarazo. También, pues ya sabemos, ¿no? Va a haber un incremento en la circunferencia torácica, se va a desplazar un poquito el diafragma hacia arriba, haciendo mayor opresión, va a haber un menor volumen residual, eso también se traduce en mayor volumen tidal, mayor ventilación minuto, mayor quimiosensibilidad al dióxido de carbono, y entonces eso nos lleva a una alcalosis. Aunado además a que las pacientes tienen también cambios hemodinámicos, así como lo es en el volumen plasmático, que va a estar incrementado hasta un 20, un 50%, el gasto cardíaco también va a incrementar y las resistencias vasculares van a disminuir. Entonces, todo esto, imagínense ustedes, pues nos ayudan a que la paciente sea más susceptible todavía a infecciones respiratorias. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios? Van a enmascarar cuadros y entonces nosotros vamos a tener un retraso en el diagnóstico y van a llegarnos con mayor severidad nuestras pacientes. Y bueno, esto es lo que les quería comentar principalmente. Fíjense ustedes que no es nada raro que se nos estén presentando las pacientes de esta manera. Llegan con cefalea, llegan con trombocitopenia, con alteraciones en las enzimas hepáticas, y entonces pues hay una duda, ¿no? Una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es COVID-19? ¿Es preeclampsia? No sabemos, ¿no? Por lo general, pues ya sabemos, ¿no? Estos criterios son criterios de preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, la embarazada que nos llega con estos síntomas, pues están llegando principalmente referidas a hospitales que no son COVID, a hospitales pues regionales o que son híbridos. Entonces, no es nada raro lo que les comento, que estén llegando ahí como preeclampsia, se operan, se atiende el parto, todo el personal pues no está con el correcto equipo de atención, y ya cuando la paciente pasa a puerperio o está en vigilancia, ya en el posparto, empieza con fiebre, empieza con deterioro, y es entonces donde todos pues ya se expusieron, ¿no? A la paciente, y así están llegando todas ellas. Es lo que decía, ¿no? Como un síndrome de preeclampsia-like, pero realmente lo que pasa, pues es lo que ya vimos, que sí están interconectadas en ciertas vías,
y además la presentación clínica pues puede ser un poco engañosa por todos estos cambios del embarazo. Y entonces, pues, ¿qué nos toca a nosotros, no? Llega la paciente y ¿qué vamos a hacer? Lo principal, punto número 1, pues vamos a identificar cuáles son nuestras pacientes con sospecha. Es muy importante tomar en cuenta que vamos a tener dos tipos de pacientes, las que vamos a sospechar asociado a un criterio menor, que ya lo sabemos, criterios mayores, que tuvo tos, ya por clínica, pues ya tenemos el foco rojo. Pero también hay pacientes que a lo mejor el esposo, la mamá, algún familiar de ella salió positivo. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? La sana distancia, súper importante, pero pues ya ahí es otro foco rojo por contacto. Toda paciente que se expuso a menos de 1.5 metros de distancia de una persona que ya fue infectada confirmada durante más o de 15 minutos, pues ya es como también un foco rojo para sospechar que nuestra paciente puede ser positiva. ¿Qué vamos a hacer? Punto siguiente, pues vamos a hacer una evaluación inicial de esta paciente, hay que hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Lo principal, pues, es realizar la prueba diagnóstica al 100% de las pacientes. Siempre, siempre está indicado en toda embarazada, tenemos que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1, ya lo hemos comentado en otras pláticas. Número 1, gold estándar, pues va a ser la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa, es decir, la PCR, ¿no? Que vemos aquí cómo se toma con hisopado faríngeo profundo. Y si no contamos con eso en nuestros hospitales, podremos llevar a cabo entonces la prueba de antígeno rápida. Pero aún así recuerden que la sensibilidad pues varía, entonces si sale negativa, de todos modos estamos obligados a llevar a nuestra embarazada que se tome una PCR. Y aún así nos marca el protocolo que aunque salgan negativas ambas pruebas, ya, si la paciente tuvo síntomas, tiene que ser candidata a aislamiento. ¿Qué vamos a hacer acto siguiente? Pues vamos a clasificarla por gravedad. Vamos a ver si nuestra paciente va a meritar hospitalización o no. Y esto lo estamos haciendo a través de CUR 65 obstétrica. Esta tabla es donde nos dan estos criterios y, bueno, principalmente pues hay que ver que cumpla, si es que cumple alguno de estos criterios. El primero, pues hipoxia, ¿no? Vamos a tomar la saturación de nuestro paciente y si está menor a 90 o si ya trae datos clínicos de dificultad respiratoria, ni pensarlo, llega hospitalización. Punto número 2, confusión, que ya sabemos, bueno, la C de confusión aguda. La U de urea, si es que su urea está mayor a 19, también es un criterio de severidad. Y la R, perdón, frecuencia respiratoria, que sea mayor a 30, también es un criterio para ingresar. Y además, bueno, es obstétrica porque nosotros vemos los datos de alarma obstétrica. Si la paciente está llegando con sangrado, con actividad uterina, ausencia de movimientos fetales, cefalea, cualquier dato que ya sabemos, fosfenos, acúfenos, de severidad obstétrica, pues también es un criterio para mandar la hospitalización. ¿Qué pasa si esta paciente no cumple ningún criterio de CUR 65 de embarazada? Entonces, pues es una paciente con SARS-CoV-2 no grave. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues manejo ambulatorio. Vamos a estarla manejando en casa. La idea de todo esto, pues, es principalmente controlar los síntomas, evitar la propagación de esa infección con esta paciente y mantener la vigilancia continua de la evolución clínica. Punto número 1, pues va a ser un aislamiento por 14 días. Punto número 2, ¿qué medidas le vamos a dar a nuestra paciente? Hidratación con líquidos claros, reposo, que se mantenga con higiene frecuente, obviamente, y las medidas de etiqueta respiratoria que ya conocemos. Manejo farmacológico en la embarazada en casa, pues únicamente paracetamol. No está indicado otra cosa, no hay evidencia clínica ni todavía científica que nos diga que podemos iniciar algún otro tipo de manejo, de tratamiento con esa paciente. Estamos hablando de embarazada con SARS-CoV-2 no grave. Entonces, nada más con ella, paracetamol, puede ser cada 4 o 6 horas y máximo 4 gramos al día. Entonces, nada más vamos a estarla vigilando y llevar con ella un automonitoreo. Entonces, miren qué bonito. El protocolo de Iberoamerican Research nos está dando esta tabla donde vamos a estar nosotros cuantificando con nuestra paciente cómo es que va por día. Entonces, todos estos parámetros ella va a estar checándose en su casa. Se tiene que estar tomando temperatura y lo vamos a estar anotando en estos cuadritos que va a ser la vigilancia cada 8 horas, ¿no? Si tiene fiebre, la oximetría de pulso, cómo está, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, si es que llegó a tener, mareos, confusión, cefalea, si tuvo algún dolor que sea anormal, un sangrado transvaginal y el conteo también de movimientos fetales va a ser muy importante. Nos tiene que estar diciendo cuántos movimientos fetales tuvo durante 12 horas. Todo esto, pues ya dijimos, ¿no? Aquí la guía nos marca muy importante llevar a cabo ya la teleconsulta, estarnos comunicando nada más con ella por seguimiento a la distancia. Ahí va a haber dos personajes principales. Uno va a estar en el seguimiento epidemiológico remoto, que es donde vamos a estar llevando a cabo el interrogatorio de nuestra paciente sobre signos y síntomas. Esto lo va a llevar a cabo el personal de vigilancia epidemiológica y es cada 24 o 48 horas estarle llamando para preguntarle cómo va con esos síntomas que le dejamos.
pendiente de chequeo. Y va a haber un seguimiento también obstétrico, que es por parte de un obstetra, que vamos a estar evaluándola, el riesgo obstétrico y la necesidad de una consulta presencial. Esto va a ser en el día 7 y en el día 14 de aislamiento, es donde vamos a determinar si esta paciente a lo mejor requiere una consulta presencial, ¿no? Y es donde vamos a determinar, a lo mejor requiere un ultrasonido, requiere un seguimiento presencial, y pues entonces uno valora ya riesgo-beneficio. ¿Se puede dar? La guía nos dice que sí, podemos darle ese control prenatal, pero obviamente pues todas las medidas de aislamiento para el personal de salud, todo el equipo de protección personal que ya conocemos, y nuestra paciente debe presentarse a la consulta siempre con un cubrebocas N95 y careta, como vemos en la imagen. Vamos a hacer sobre todo el interrogatorio y el seguimiento de todos los síntomas residentes o cualquier dato de gravedad obstétrica que pueda tener nuestra paciente. Y bueno, va a ser muy importante el cálculo del riesgo obstétrico. Siempre recuerden que hacer un traslado prioritario, toda embarazada que presente disminución de movimientos fetales, sangrado transvaginal, cefalea intensa y persistente, tinnitus, fosfeno, ruptura de membranas, contracciones uterinas dolorosas que sean frecuentes, o si tiene datos de hipertensión arterial, en ese momento hay que trasladarla al hospital, y entonces es una paciente que pasó de ser sin severidad a ser una paciente grave. Entonces aquí lo principal, pues antes de trasladarle y todo esto, cuando estamos realizando lo del traslado, hay que mantener la vigilancia fetal, siempre con un monitoreo electrónico durante al menos 20 minutos, conectar a la paciente en lo que estamos haciendo todo el traslado y el enlace. Y entonces, bueno, ya llegamos a una paciente embarazada con SARS-CoV-2 grave, ¿no? Ya sea que, como vimos aquí, pues se deterioró y requiere entonces una hospitalización, o que desde un principio hubiera cumplido con algún criterio de lo que mencionábamos de CUR 65 de embarazada. Entonces, estas pacientes, pues siempre van a necesitar atención intrahospitalaria. Aquí lo principal, pues es que van a ser en área obstétrica adecuada, que es para pacientes COVID, que ya sabemos, pues es un cuarto aislado, presión negativa, deben llevar equipo para procedimientos de parto y de atención neonatal, y vamos a llevar a cabo una evaluación rápida, ¿no?, de falla orgánica secuencial, esto mediante el Quick-SOFA, que ya también nos lo sabemos. Hay que ver si cumple alguno de estos puntajes. Recuerden que con más, bueno, igual o mayor a 2 puntos, ya tenemos que ingresarla incluso a terapia intensiva. Recuerden los valores: tensión arterial sistólica menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 22 o un Glasgow menor a 15. En una embarazada, estos ya son criterios para ingresar a UCIA. Y bueno, la paciente que ingresa a hospital, ¿qué vamos a hacer con ella? Esas son realmente las únicas intervenciones con sustento científico publicados a la fecha que nos van a demostrar algún beneficio. Hemos estado viendo cómo va avanzando todo esto, hay diferentes medicamentos, diferentes manejos que hemos estado viendo, pero realmente lo único que está demostrado algún beneficio en embarazada son los que vamos a mencionar ahorita. En primer lugar, pues hay que estar llevando a cabo el seguimiento muy estrecho, monitoreo continuo de signos vitales y de la saturación de oxígeno. Vamos a tomarle a nuestra paciente TAC de tórax. Siempre la tomografía, no debemos tener miedo ni nada por el estilo. En las embarazadas realmente la tomografía pulmonar es en foco pulmonar, entonces no hay por qué preocuparse que vaya a tener alguna repercusión en el bebé. Por trimestre se calcula, bueno, es menor a 1 miligray lo que se puede exponer el embrión tan pequeño. En segundo trimestre pueden ser hasta 2 miligrays, y en tercer trimestre, que ya sabemos que ya está el útero intraabdominal, pueden ser hasta menos de 6 miligrays. La cantidad de radiación de exposición que puede darnos una tomografía torácica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Pues no es significativo. Para ser significativo, tener alguna repercusión en el bebé, debe ser mayor a 50 miligrays. Estamos demasiado lejos. Entonces, no se preocupen. Vamos a indicarla desde que la paciente llegue. Es muy importante hacer esa vigilancia y ese seguimiento. Vamos a tener también, iniciarle, recuerden mucho el embarazo, pues es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, vamos a iniciar siempre heparina de bajo peso molecular, la dosis profiláctica, y va a ser, todavía se la vamos a dejar todo el tiempo. Incluso si se resuelve el embarazo, debe de continuar de 2 a 6 semanas posparto con esa heparina, con la tromboprofilaxis. Y la dexametasona también está muy recomendada en estos pacientes. Vamos a iniciar 6 miligramos intramuscular o intravenoso, que va a ser administración diaria. Vamos a dejársela hasta por 10 días o incluso hasta el egreso, dependiendo cómo esté la condición de la paciente. Y aquí también, bueno, la guía del Iberoamerican Research sí nos recomienda que demos remdesivir 200 miligramos de dosis inicial en el primer día, y después 100 miligramos diarios, que van a ser de 5 a 10 días en el seguimiento de esta paciente hospitalizada. Ahora, vigilancia fetal, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Principalmente, pues siempre, ¿no? Paciente hospitalizada embarazada, siempre estar checando la frecuencia cardíaca al menos una vez al día, o realizar el ultrasonido si es posible para el monitoreo del bebé.
Va a ser muy importante también aquí, había una poca de controversia, ya actualmente ya salió lo que les comentaba para enero de 2021, acaba de salir, que sí, si tenemos nacimiento inminente de ese bebé menor a 34 semanas, vamos a iniciar esquema de maduración pulmonar. Nosotros, pues siempre utilizamos, ¿no? Betametasona o dexametasona, lo vamos a utilizar, aunque recuerden ustedes, la paciente de por sí, bueno, ya estaba bajo medicamento con dexametasona, bajo manejo esteroide, no importa, vamos a nosotros a dar nuestra dosis profiláctica, que debe ser 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Esta administración es por 48 horas y después de este esquema que fue para maduración pulmonar, ya continuamos nuestro tratamiento como estaba indicado, que era cada 24, que es para otra cosa, para lo que ya estábamos viendo de la lesión pulmonar y del proceso inflamatorio. Y bueno, ¿cómo vamos nosotros a monitorizar que nuestra paciente no se nos esté deteriorando cuando está hospitalizada? Pues vamos a ver esta escala, que es donde vamos a ver la progresión de la enfermedad. Esta escala se llama los puntos de corte para los parámetros de Muse. Entonces aquí pues vamos a identificar el deterioro de esta paciente. Hay que estarle checando todas estas constantes vitales, que va a ser cada 4 horas este seguimiento. Si cumple alguno de estos criterios, como vemos aquí, con un punto rojo que cumpla o sumando 5 puntos entre los colores ámbar y los colores verdes, pues ya son parámetros de severidad y entonces es donde tenemos que pedir interconsulta terapia intensiva en ese momento. También se recomienda, según la guía, que vamos a iniciar oxígeno suplementario a 10 litros minuto y a tener una observación mucho más estrecha con ella. Siempre pongan a sus pacientes de cúbito lateral izquierdo, recuerden por lo de la presión del embarazo y la hipotensión que puede ocasionar. ¿Cuándo va a ser necesario interrumpir el embarazo? En estas pacientes, bueno, siempre también aquí hay mucha controversia, llega paciente COVID y todos ya, vamos a operarla, hay que sacar al bebé, o sea, no, eso ya está completamente descrito, que realmente la resolución obstétrica es solamente por condiciones obstétricas o deterioro materno o fetal, no solamente por el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, o sea, realmente no porque tengamos ese diagnóstico ya es indicación de finalizar el embarazo, pero fíjense ustedes también aquí la guía de práctica clínica para el abordaje de COVID-19 en el embarazo de octubre 2020 nos estaba diciendo que si una paciente está muy grave, realmente se está deteriorando, ahí es donde uno debe valorar realmente, pues ya incluso finalizar el embarazo para preservar el bienestar materno antes que todo. Entonces aquí va a depender mucho de la condición clínica de cada paciente, pero como dijimos, no es que porque tenga COVID hay que sacar ya ese bebé, no hay ninguna urgencia. Si la paciente se mantiene estable y vemos que no hay deterioro sistémico, puede permanecer embarazada y de hecho hay que cuidar ese embarazo para llevarlo a término de preferencia. ¿Cuáles van a ser las vías de resolución? También otra pregunta súper frecuente, ¿no? Que llega y todos ya, cesárea, rápido. No. Aquí lo principal pues va a ser ver realmente cómo está la condición materno-fetal. Puede ser parto, sí, totalmente. Hay que ver obviamente la edad gestacional de ese bebé, la viabilidad neonatal, dependiendo obviamente del hospital en el que nos encontremos. Vamos a ver si son pacientes asintomáticas, pueden tener su parto sin ningún problema. Si tiene síntomas que no progresen a un deterioro materno, que ya decíamos, criterios de insuficiencia respiratoria severa, choque séptico o falla orgánica múltiple, entonces sí, puede ser parto sin ningún problema. Y además se recomienda analgesia obstétrica oportuna cuando están en trabajo de parto fase activa. Ya que nos llegue una paciente fase activa, le ponemos su analgesia obstétrica y vamos a mantener ese parto vigilado. ¿Cuándo va a ser cesárea? Esta paciente, pues realmente solamente cesárea cuando está con deterioro de la condición materna, todo lo que ya mencionamos a nivel sistémico. Cuando tenga algún deterioro por cambios fisiológicos secundarios a un útero gestante que va a perjudicar a la madre, así lo dice la guía, o un estado no tranquilizador o bienestar fetal incierto, es decir, pues le tomamos su registro cardiotocográfico al bebé, tuvimos ahí algunas alteraciones, pues entonces estará indicada una cesárea, o cuando tenga indicación obstétrica, ¿no? Cualquiera de las anteriores. Y bueno, ¿qué pasa? Si la condición materna y del recién nacido lo permiten, la guía ya nos dice que tenemos que llevar a cabo el retardo en el pisamiento del cordón umbilical, no tengamos miedo de realizarlo, realizar el apego inmediato, también esto que se ha visto mucho en los hospitales, de que principalmente pues nace el bebé y córrele, ¿no? Vamos a separarlo, no se vaya a contagiar, tampoco, o sea, no está indicado, lo que está indicado aquí es llevar a cabo el apego inmediato con su mamá y tener lactancia materna. No hay evidencia de que este contacto inmediato entre bebé y mamá incremente la transmisión. Y entonces aquí surge otra pregunta, ¿no? Muy frecuente. ¿Hay transmisión vertical de SARS-CoV-2? Pues aquí todavía tenemos al momento, como están las evidencias, pues realmente es muy poco. Todavía seguimos en estudio de esto. Desde marzo de 2020 fue que se llevó a cabo el reporte del primer caso, ¿no? Que demostró la transmisión transplacentaria de SARS-CoV-2.
con manifestación clínica en el recién nacido porque tuvo síntomas neurológicos debido a esta vasculitis cerebral. Sin embargo, bueno, aquí hay un poquito de controversia. Se ha visto que sí, describieron expresión de receptores de angiotensina 2 en la placenta, en el citotrofoblasto, en las vellosidades, pero hay muy poca evidencia. Realmente se han descrito algunos casos de infección perinatal, pero no sabemos, ¿no? En qué contexto se han llevado. Recuerden que hay puede ser vía transplacentaria, transcervical, por exposición ambiental, a lo mejor sí fue un parto, ¿no? También contaminación fecal, contaminación de orina, todo como hemos visto ahí está presente y es también un poquito ahorita en controversia. Todavía al momento, pues con lo que tenemos ahorita de las revisiones sistemáticas, de los reportes de casos y todo esto de corte, han dicho que el riesgo de transmisión vertical al momento es de 0.09, entonces realmente es casi nulo, ¿no? Todavía estamos en estudio de esto. ¿Qué va a pasar con la lactancia materna? Totalmente recomendada. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, nos dice en su revisión que salió ahorita igual en junio 2021, que la madre y recién nacido no deberán ser separados, a menos que la condición materna lo impide. Solamente si mamá está muy deteriorada es que vamos a llevar a cabo la separación. Si no es esto, debemos dejarlos contacto piel a piel, lactancia materna la primera hora, que va a ser muy importante, la hora dorada, y si el recién nacido se encuentra en UCIN, entonces hay que permitirle a la madre el acceso con su equipo de protección personal para que pueda ver a su bebé o incluso auxiliarla para que tenga la técnica de extracción de leche de manera segura y llevarlo a su bebé. Y bueno, ¿qué pasa con nuestra paciente embarazada? Que en este caso, bueno, no tuvimos que resolver ese embarazo, ya salió de su infección de COVID-19. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el seguimiento, ¿no? De esta embarazada, el control prenatal, ¿cómo sigue? Pues aquí realmente ante la falta de evidencia contundente vamos a continuar nosotros nuestro control prenatal como si fuera una paciente no infectada por SARS-CoV-2, es decir, todo de manera rutinaria, como se ha venido manejando. Simplemente, pues sí hay que tener un poquito más de vigilancia, porque ya dijimos, son pacientes que nos pueden desarrollar restricción de crecimiento intrauterino, tener en cuenta también la tromboprofilaxis para estas pacientes, y pues el uso de auxiliares diagnósticos, la vigilancia fetal, el tiempo y la vía de nacimiento, todo va a depender realmente de las condiciones materno-fetales pues, de cada paciente. No tenemos que espantarnos, ¿no? Muy importante esto, la dinámica de la carga viral. Luego llega la paciente que ya tuvo COVID-19 hace 2 meses y llega y entonces ya nadie la quiere ver, o todo el mundo, ¿no? Quiero mi equipo de protección personal de Tyvek y trajes y todo, no es necesario. La verdad que se ha visto, está descrito completamente cómo es la dinámica de la carga viral. Ven ustedes, después del día 15, prácticamente el riesgo de transmisión es nulo, ¿no? Para estos pacientes que cursaron leves asintomáticas, que es la línea verde, y las pacientes graves. Ya después del día 15, difícilmente va a haber propagación y transmisión. Las pacientes críticas, sí se ha visto que la carga viral de ARN va a ser mayor y entonces por eso pues permanecen hospitalizadas, ¿no? No son pacientes que van a tener contacto con nosotros en ese momento. Entonces, pues no tengamos miedo, realmente únicamente pues seguir las medidas que se han venido manejando. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el control prenatal? Pues se puede realizar de manera presencial y de forma segura. Se ha visto que la seroprevalencia, es decir, los anticuerpos que se han detectado en mujeres embarazadas, es de aproximadamente 14% de las embarazadas y hasta un 90% fueron asintomáticas, eso es sin ningún problema, ¿no? El control prenatal no incrementa la posibilidad de que una embarazada se infecte por SARS-CoV-2. No existe realmente una asociación significativa entre el número de consultas que han tenido de manera presencial y la tasa de infección. ¿Qué vamos a hacer? Pues siempre, ¿no? Vamos a continuar nuestro control prenatal de manera habitual, pero pues siempre con nuestras medidas. Obviamente mascarilla, gogles o careta, guantes de látex, tanto para el personal de salud como para la paciente. Eso es lo que nos dice la guía, ¿no? De Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Y que la transmisión de persona a persona, pues no olvidarlo, ¿no? Que se va a producir por contacto directo o a través de gotas respiratorias, esto al toser o estornudar. Entonces aquí, mientras tengamos nuestro equipo de protección personal básico, es lo único que vamos a llevar a cabo, y el lavado adecuado de manos. Esto es lo único que nos va a permitir llevar a cabo un control seguro. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Pues para ellos, apenas en lo que sacaron también en marzo del 2020, para el control prenatal en COVID-19, dijeron que debemos seguir con 8 consultas prenatales para reducir la mortalidad perinatal. No se ha visto que haya evidencia de que más de 8 consultas ya van a mejorar el pronóstico, ¿no? Los resultados perinatales. Entonces siempre, pues, sus 8 consultas planificadas de manera normal y secuencial, como ya se ha venido manejando en cualquier paciente. ¿Qué vamos a hacer? Consulta número 1, pues de la semana 8 a la semana 11, es donde llevamos a cabo el diagnóstico del embarazo, ya sea pedir laboratorios, ultrasonido, obviamente, primero el ultrasonido,
Vamos a hacer la historia clínica de esta paciente, exploración física completa, llevar a cabo, ahí vamos a ver si requiere la aplicación de la primera dosis de toxoide tetánico, ver los laboratorios, obviamente los básicos, ¿no? VIH, BRDL, química sanguínea, urocultivo, exudado vaginal y su primer ultrasonido, ¿no? De primer trimestre. La segunda consulta se recomienda que sea la semana 11 a 14. Vamos a llevar el cálculo de riesgo de cromosomopatías y de preeclampsia, así como de restricción de crecimiento intrauterino. Vamos a pedir también allí otro ultrasonido. Si es que no se pidió aquí, puede pedirse acá, que es el de 11 a 13.6 semanas. Después vamos a la consulta número 3, que va a ser de la semana 16 a la 18. Vamos a ver los signos de alarma siempre en cada consulta, ver cómo va el crecimiento fetal de este bebé. Muy importante lo que ya dijimos, ¿no? Foco rojo para restricción de crecimiento y para preeclampsia, lo que hay que tener muy, muy en cuenta con estas pacientes. Y siempre vigilancia de su frecuencia cardíaca fetal en cada consulta. En la cuarta consulta, pues es de la semana 18 a la 23. Vamos a pedir aquí el ultrasonido estructural, que es donde nos van a decir, ¿no? Cómo está el diagnóstico oportuno de defectos congénitos. La quinta consulta se recomienda que sea de la semana 28 a la 26. Vamos a identificar factores de riesgo, diagnóstico oportuno de diabetes gestacional, principalmente pedirle su curva de tolerancia oral a la glucosa a esta paciente. Después, a la semana 30-32, ya es la sexta consulta, igual evaluar la curva de crecimiento fetal, identificar los factores de riesgo, su ultrasonido y su seguimiento, ¿no? Consulta 7, semana 34-36, y consulta 8, semana 38-40. Aquí es donde llama la atención que el protocolo de American Research nos está recomendando que tomemos PCR de SARS-CoV-2 para las embarazadas que ya estén a término de embarazo. Si tuvieron antecedente de contacto, si tuvieron algún dato, hay que tomarla para saber obviamente dónde la vamos a referir, ¿no? Dónde se va a resolver ese embarazo, si en un hospital híbrido o en un hospital que sea COVID. Y bueno, ahora entramos un poquito en controversia. Aquí es donde se publicó un consenso, además, de recomendaciones por todas estas sociedades. Vean ustedes, Sociedad Materna Fetal, American College también, Royal College, la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, la CDC y la Organización Mundial de la Salud, todas en conjunto, pues un consenso, ¿no? De qué vamos a realizar con estas pacientes. Como puntos muy, muy importantes, tomar en cuenta que toda paciente sintomática, pues tenemos que hacer triage telefónico para saber si esa paciente amerita, ¿no? Que se le tome la prueba. La prueba se tiene que tomar toda embarazada con síntomas respiratorios. Lo que ya comentábamos, que va a ser PCR siempre, el gol estándar para poder diagnosticar. Vamos a priorizar siempre embarazadas de alto riesgo, sobre todo aquellas que tienen edad materna de riesgo, que sean con inmunocompromiso, VIH, hemodiálisis, alguna enfermedad, comorbilidad que tengan. Ellas todavía son de más alto riesgo, entonces tener muy en cuenta esas pacientes. Las pacientes sintomáticas serán tratadas como positivas hasta que confirmemos lo contrario. Lo que ya decíamos, toda sintomática, aislamiento. Y si nuestra prueba sale negativa o tenemos alta sospecha, hay que repetir el test en 24 horas. Y bueno, aquí en el consenso también lo que nos comentan es que vamos a empezar a desarrollar ya la teleconsulta, o sea, el seguimiento de las pacientes a través telefónica, de vía telefónica, ¿no? Ya no va a ser, realmente si no es urgente, no vamos a estarla citando tan seguido, como decía la Organización Mundial de la Salud. Con todo este consenso dicen, bueno, podemos a lo mejor ahí dejarlo con 5 consultas, pero vamos a estar dando seguimiento por teleconsulta, viendo que no tenga algún dato de alarma, algún parámetro que nos llame la atención, como para que requiera una visita presencial. Aquí nos dicen, bueno, realmente deja tus consultas para la semana 11-13, para la semana 20, la semana 28, 36, 37, y ya dependiendo como vayamos viendo, ¿no? El embarazo, puede ser ya el seguimiento semanal. Cada consulta que nosotros citemos a ese paciente, en esa misma consulta hay que valorar tanto laboratorios como ultrasonido. Ya en las visitas presenciales vamos como que a tratar de ver todo de manera integral, ¿no? Y muy importante, tener acompañantes limitados. Realmente no se recomienda que acudan con tantos acompañantes, porque como están ahorita las situaciones, pues realmente podemos saturar ahí las consultas. En el ultrasonido, ¿qué nos dicen? Pues vamos a continuar de manera indicada. Principalmente en el primer trimestre, pues vamos a adaptar la edad gestacional y se recomienda realizar translucencia nucal. El ultrasonido estructural, en base a todo este consenso, dicen que se realice la semana 20 a 22, y no vamos a estar haciendo longitudes cervicales seriadas. Ya si la longitud cervical inicial salió de mayor a 35, no es necesario estar citando a la paciente para repetir esas longitudes. Una paciente que tenga índice de masa corporal mayor a 40, hay que estarla citando a partir de la semana 22, ya con un seguimiento muy estrecho. Son pacientes que sí se nos pueden complicar, ¿no?
También cuando tengamos un seguimiento de solamente el crecimiento fetal, a partir de la semana 32, estar en un seguimiento estrecho con ellas. Y también las placentas previas, semana 34, 36, es donde vamos a tener mayor seguimiento con ellas. ¿Qué nos dicen sobre la PSS? La prueba sin estrés. ¿Cuándo va a estar recomendado que le estemos dando este seguimiento a las pacientes que sean COVID, ¿no? Después, muy importante, no estemos pidiendo PSS antes de la semana 32, siempre debe ser después. Y muy importante, pacientes que tienen restricción de crecimiento ya con alguna alteración, ¿no? Del Doppler arterial umbilical, gemelares monocoreales complicados, alguna paciente inmunizada con alguna comorbilidad de ese tipo, pues sí tenemos que estar siguiendo de todos modos su PSS, dos veces a la semana, tiene que estar acudiendo a hospitalización para realizarla. Paciente que necesita un ultrasonido, nos dice el consenso que ya podemos pedirle en el mismo ultrasonido que le hagan un perfil biofísico en lugar de tomarle PSS. Paciente de bajo riesgo realmente no tiene que estar yendo al hospital a tomarle PSS, podemos estar haciendo teleconsulta por vía telefónica con ella, nada más pues estar contando movimientos fetales en lugar de realizar la prueba sin estrés, es lo que nos recomienda ya este consenso. Y la paciente hospitalizada, algo muy interesante, que están pidiendo PSS diaria, que es lo que, bueno, en el protocolo de Iberoamerican Research que vimos al principio, no lo mencionaban, pero aquí en este consenso que apenas salió también, estaban mencionando que la PSS debe de ser diaria para pacientes hospitalizadas. Y bueno, pues, ¿cuáles son las estrategias de prevención, ¿no?, que tenemos ante SARS-CoV-2? Por ahora, realmente no existe ningún método concreto de prevención adicional a pues, lo que ya conocemos todos, ¿no? Las medidas conductuales, como lo es el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social principalmente. Algo muy importante, recientemente han salido publicaciones sobre el complejo de vitamina D. Entonces aquí, bueno, pues ellos remarcan mucho, ¿no?, la actividad periotrópica que tiene el complejo de vitamina D, especialmente en la respuesta inmunológica y antiinflamatoria, cómo contribuye, ¿no?, al mantenimiento de la barrera física de la piel, de los epitelios, mejora la inmunidad celular innata y modula la respuesta adaptativa. Con todo esto, pues realmente están poniendo protocolos donde nos están diciendo que puede suprimir la tormenta de citocinas al estimular de manera simultánea el sistema inmunológico innato y evitar la excesiva activación del sistema adaptativo. Entonces, todos estos estudios pues ya se están llevando a cabo, son estudios epidemiológicos y observacionales y estaban también describiendo la asociación de la incidencia de severidad y muerte entre COVID-19 e insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Entonces es donde la guía nos dice, bueno, realmente sopesando riesgo-beneficio, podemos de esta manera prevenir y alcanzar una menor mortalidad por enfermedad respiratoria viral, y con el balance riesgo-beneficio y pues el alto perfil de seguridad que tienen nuestras embarazadas, sí podemos darlo. Ya la guía nos está recomendando, aunque todavía, bueno, vean ustedes, faltan estudios, ¿no?, controlados, aleatorizados, que tengan una mayor evidencia, pero en el riesgo-beneficio realmente no le va a hacer mal a una embarazada que estemos nosotros suplementándola. De hecho, aquí el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia nos está recomendando que iniciemos la implementación diaria de 2.000 a 5.000 unidades para alcanzar una dosis mayor a 40 nanogramos por mililitro. Entonces, vamos a estarlo recomendando para nuestras pacientes embarazadas. Y bueno, ¿qué hay de las vacunas? ¿Qué recomendaciones tenemos actualmente? Bueno, como ya sabemos, también estamos en una controversia. Aquí a lo que más nos apegamos pues, es al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, ahí nos menciona, ¿no? Realmente pues es una terapia génica, sabemos que está formada de ARN mensajero, que va a codificar las proteínas de SARS-CoV-2, desencadenando así la respuesta inmune. Entonces, con todo esto, por el tipo de terapia génica que es y todo esto, el perfil de seguridad realmente en el embarazo como tal no está disponible, o sea, no hemos hecho todavía estudios con embarazadas humanas, obviamente. Entonces, todavía pues estamos en un seguimiento, se están describiendo apenas los casos, pero se ha visto que pues no está contraindicada realmente por el tipo de terapia génica que es, no está contraindicado que se pueda aplicar en las embarazadas. De hecho, lo dejan al final como una libre decisión en conjunto que debe de tomarse con el equipo clínico. La mamá debe de ser ya responsable, dice la COG, de ella decidir si quiere o no ponerse la vacuna de contra COVID-19. Y realmente, pues, valorar ahí el riesgo-beneficio entre cada paciente. Dicen, bueno, si la paciente tiene comorbilidades, es diabética, tiene cardiopatía, tiene algún problema inmunológico, pues hay que poner la vacuna. También la exposición, ¿no? Si son pacientes embarazadas, pero, por ejemplo, personal de salud, enfermeras, médicos que estamos ahí expuestas, hay que poner la vacuna. La recomienda ampliamente. ¿Cuáles son las consideraciones principales?
Puedes tener en cuenta, la COG nos dice, bueno, si nuestra embarazada empieza con fiebre como efecto secundario de la vacuna, que se ha visto que es como lo más frecuente en el embarazo, podemos dar acetaminofén sin ningún problema, es completamente seguro. No vamos a administrar la vacuna dentro de los primeros 14 días de recibir alguna otra vacuna. Si esta embarazada acaba de recibir la de influenza, TDPA o cualquier otra vacuna, no debe de administrarse 14 días antes. Y las dos vacunas que nos está mencionando aquí el protocolo de la American College, está diciendo que, bueno, es Moderna o Pfizer. En Moderna, dice, recuerden, es para mayores de 18 años, con un intervalo de 28 días para la segunda dosis, y en la de Pfizer, pues después de 16 años, con un intervalo de 21 días después para la segunda dosis. En ACOG nos recomienda completar la segunda dosis siempre con la misma línea de vacuna para esas pacientes y diferir la aplicación de TDPA o de influenza 14 días post vacuna COVID, o sea, lo que ya mencionábamos, ¿no? Una embarazada que recibió vacuna, 14 días para que pueda recibir cualquier otra, ya sea la de COVID o la de TDPA o la de influenza. Y bueno, ¿qué hay de la vacuna con lactancia y deseo de embarazo? Realmente aquí dicen, en la lactancia está completamente recomendada, es compatible con la lactancia, no va a incrementar el riesgo de ninguna manera, hay que continuar la lactancia de manera normal, y incluso se están haciendo ya publicaciones, ¿no?, sobre el paso de anticuerpos. Se ha venido manejando que incluso el bebé puede tener la toma de anticuerpos, que puede ser hasta 3 meses posterior a que la mamá, bueno, a su nacimiento, que la mamá recibió la vacuna. Y también, bueno, con el deseo de embarazo, el perfil de seguridad realmente en no embarazadas, pues es muy alto, es lo que ya vimos, ¿no? Cualquier paciente, ahí sí tenemos varios protocolos en los cuales se ha visto seguridad. Entonces, si deseamos embarazo, no pasa nada, hay que aplicar la vacuna, hay que ponérnosla. Y no es necesario posponer el embarazo después de completar el esquema. No se ha demostrado ningún riesgo en la fertilidad. Realmente, también si las pacientes ya queda embarazada posterior a la primera dosis de la vacuna, vamos a administrar la segunda dosis como lo indica el esquema, con los días que son, tal cual. Hay que administrar, completar el esquema, pero eso sí, nos recomiendan que nos inscribamos al programa de vigilancia de la CDC. Este programa, pues, nos dice que si resultamos embarazadas después de los 30 días posterior a la primera dosis, pues hay que inscribirnos ahí para vigilancia, ¿no? Sobre todo estrecha, y también contribuir un poco a los protocolos que se están desarrollando. No va a ser necesario realizar prueba inmunológica previo a la vacuna. Cualquier paciente que desee embarazo, su vacuna, y normal, no tiene por qué hacer prueba de inmunológica de embarazo ni ningún otro manejo. Y bueno, pues aquí concluimos. Nunca sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es tu única opción. Y así pues nos tocó a todos, ¿no? Ahora que estamos trabajando de manera multidisciplinaria en todos los hospitales COVID, como nos tocó acá en el Marqués, pues estamos abiertos a cualquier duda. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias, doctora Jiménez. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto a su ponencia, lo pueden hacer por medio del chat o levantando la mano en su aplicación y nosotros les activaremos su micrófono. Doctora Jiménez, ya tenemos aquí algunas preguntas del chat. Una de ellas es del doctor Andrés Esperanza con respecto a la vacunación. Él pregunta si existe algún riesgo de vacunación por trimestre, doctora. Pues no, a la fecha, fíjense que no nos están describiendo todavía como tal. La evidencia que tenemos de Royal College es lo que mencionamos. Realmente, primer trimestre no se ha demostrado todavía, no hay estudios que nos digan que va a tener algún riesgo teratogénico, ni tampoco lo que decíamos, nos están diciendo que tengamos que diferir nuestro embarazo, ¿no? O esperarnos cierto tiempo después. Entonces, realmente, hasta el momento no hay ningún escrito todavía. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos también otra pregunta del Hospital General Izúcar de Matamoros, que pregunta: para los inductores de maduración pulmonar, ¿se puede utilizar Dexa o betametasona, doctora? Sí, podemos utilizar cualquiera de los dos, aunque aquí el Iberoamerican Research nos está recomendando que dexametasona. Como la paciente ya está bajo el esquema de dexametasona, porque de todos modos, pues en el hospital la tenemos bajo esa dosis, dijimos es cada 24 horas, ya si la paciente tiene inminencia de que van a hacer ese bebé, hay que aplicarlo dexametasona cada 12 horas por 4 dosis y posteriormente continuar con dexametasona. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Mario Flores Jiménez. Él dice:
¿La tromboprofilaxis no contraindica una resolución por cesárea, doctora? Bueno, aquí realmente tenemos que ver el riesgo-beneficio. Por ejemplo, acá en este caso sí las tenemos que con heparina, con enoxaparina, pero sí tenemos que suspenderla antes de la cesárea, al menos unas 24, 48 horas hay que suspenderla, pero bueno, es riesgo-beneficio, porque a veces la paciente pues está en vigilancia y de repente se nos deteriora, ni modo, o sea, ahí pasa a segundo término y si tenemos que realizar la cesárea, siempre será primero, ¿no? Prioritario la resolución del embarazo ante un deterioro materno. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Alejandra Martínez. Ella pregunta, en el caso del control prenatal, si este no se puede hacer en primer nivel de atención, ¿sería recomendable atenderla en segundo nivel de atención? Pues en este caso sí, totalmente. De hecho, toda paciente COVID debe ser referida, ¿no? A hospital de segundo nivel, de tercer nivel, y por eso es que hacemos siempre la prueba. En primer nivel, nosotros lo único que nos toca hacer es detectarla a tiempo, ver esos focos rojos de nuestra paciente, y en ese momento, si sabemos que es una paciente de alto riesgo, que es COVID positiva, hay que derivarla, siempre hacer el traslado, y sobre todo cuando ya dijimos, ¿no? Cualquier dato de riesgo que ella tenga. Gracias, doctora. Tenemos otra también por aquí. Hoy hay mucha participación y se agradece siempre. Muy bien. Carmen Velázquez dice, la vitamina D, ¿a partir de qué semana se indica y cuánto tiempo? Muchas gracias. Gracias. No, pues la vitamina D ahorita, lo que decíamos, o sea, apenas estamos en protocolo, todavía como tal, ahorita la guía dice que dependiendo, o sea, el embarazo sería principalmente a partir del segundo trimestre, en primer trimestre de preferencia todavía no, segundo trimestre ya podemos iniciar suplementación y lo que dijimos es al menos 2.000 a 5.000 unidades al día y es todo el embarazo, sin problema. Gracias, doctora. También preguntan, en caso de que la única opción de vacunación disponible sea AstraZeneca, ¿sugiere su aplicación? Sí, en este caso, pues realmente lo que decimos, ¿no? Las guías ahorita están todavía en controversia. ACOG, que es American College, está diciendo, o sea, nos menciona los únicos dos tipos de vacuna que fueron ahorita aprobados, pero ya también, obviamente, AstraZeneca, cualquier otra vacuna, todas las vacunas, pues obviamente pasan por un protocolo muy estricto. No es que sea por la marca o el tipo de vacuna que no sea confiable, ¿no? Todo el tipo de vacuna debemos de tomarla en cuenta, porque por eso están haciendo los protocolos. Así es, doctora. Y bueno, con respecto a este tema, el doctor Julio Suero Padilla nos comenta, no todas las vacunas que tendremos en México serán del tipo de RNA mensajero. Las que no son de este tipo también se pueden aplicar a la paciente embarazada. Pues en este caso, sí, realmente por el perfil de seguridad, lo que mencionábamos, o sea, no se trata de un virus vivo, ¿no? Atenuado. En este caso, por el tipo de vacunas, y si es de ARN mensajero, si es una fracción, sí se puede utilizar. O sea, sería equiparable, ¿no? A las vacunas que ya hemos puesto, a influenza, a TDPA, cualquiera de esas, pues tienen seguridad en el embarazo. Entonces, vamos a estarlo observando, pero sí se recomendaría. Muchas gracias, doctora. Y también, ¿podría repetirnos, por favor, qué criterios clínicos se consideran para interrumpir el embarazo? Muchas gracias. Principalmente, siempre tener en cuenta la condición obstétrica de la paciente. Si la paciente tiene alguna comorbilidad, si vemos un deterioro clínico materno, es decir, sepsis, deterioro respiratorio severo, que ya te está cumpliendo criterios de Quick SOFA, en ese momento interrumpir el embarazo. Y por resolución obstétrica, si le estamos tomando su registro cardiotopográfico y sale ahí con alteraciones de perfil, por ejemplo, que tenga alguna alteración, alguna variación en la frecuencia cardíaca, un estado no tranquilizador que se llama, podemos interrumpir el embarazo o alguna condición obstétrica, por ejemplo, que ruptura de membranas, que pélvico, un desprendimiento de placenta, gemelar, todos esos, pues en ese momento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de la doctora Mari Rodríguez. Ella pregunta, buenas tardes, doctora. ¿Qué opina de usar nitazoxanida en pacientes embarazadas con COVID? Muchas felicidades por su excelente presentación. Muchas gracias. Pues en este momento, hasta el momento, no se recomienda. No nos recomiendan ningún tipo de medicamento. El único que está es el ritonavir. Fuera de eso, ningún otro se recomienda. Gracias, doctora. Beverly pregunta, ¿cuál es la efectividad de la vacuna si no se aplicó la segunda dosis a los 21 días? ¿Cómo marca el protocolo? ¿Usted podría comentarnos al respecto?
En ese caso sí no manejo ese dato, no manejo esa información, cuál será el porcentaje. No lo tengo. En embarazada todavía no se ha visto, no está descrito en la guía. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos también otra pregunta de Dalia Paloma. Ella pregunta, ¿la persona recién nacida nace con los anticuerpos si la persona embarazada ya cursó con COVID? Pues en este caso también realmente no está descrito todavía. Como tal, lo que ya decíamos, que están haciendo todavía protocolos de estudio. O sea, se ha visto que sí pueden llegar a tener paso a nivel de las membranas, a nivel del endotelio, pero realmente no tenemos todavía como tal una descripción científica que te pueda decir si sí o si no. El punto de corte no nos da todavía para dar esos datos. Gracias, doctora. Noriega Cervantes, María del Lourdes pregunta, ¿a pacientes embarazadas con VIH se le puede aplicar la vacuna? Muchísimas gracias. En este caso, la COG menciona que sí. La COG menciona que de hecho hay que priorizar toda paciente que que tenga algún problema inmunológico, inmunosupresión, cardiopatía, diabetes, alguna comorbilidad. Menciona que sí. La guía de la American College dice que sí. Gracias, doctora. Dulce Herrera pregunta, se comenta que la vacuna AstraZeneca tiene como contraindicación la lactancia materna. ¿Usted tiene alguna información sobre esto? Felicidades por su ponencia. Muchas gracias. Pues en este momento lo que dice la guía es que recientemente, de hecho fue en febrero, salió la Organización Mundial de la Salud en febrero, de los primeros días de febrero sacó esa actualización que ya dijimos de que la lactancia no se contraindica con la vacuna. La verdad es que como tal de AstraZeneca no tenemos datos disponibles en el embarazo. Las únicas dos que mencionan las guías es los que ya dijimos, o sea, la Moderna y la Pfizer. Todavía los demás ahorita lo que vamos a hacer es estar obviamente vigilando cómo están los protocolos, pero no tenemos información al respecto. Muchas gracias, doctora Jiménez. Aquí también tenemos otra pregunta desde el ICEMIM de Nezahualcóyotl, que pregunta, en pacientes con sintomatología leve, ¿se recomienda la profilaxis con ácido acetil salicílico o heparina de bajo peso molecular? ¿Y por cuánto tiempo? Muchas gracias, doctora. Si estamos con un COVID leve, podemos iniciar la aspirina, Protec. Ácido acetil salicílico sería lo recomendado y serían tomas nocturnas, principalmente es nocturno, recuerden, y 100 miligramos, 150 puede ser. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Normalena Bautista Bravo. Ella pregunta, doctora, en pacientes con artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, hipotiroidismo en embarazo, ¿también se puede vacunar? Pues realmente la American College menciona cualquier comorbilidad, entonces yo creo que toman en cuenta también cualquier enfermedad reumática, inmunológica, el síndrome de Sjögren podría ser, no lo menciona como tal, o sea, no te dice hipotiroidismo, Sjögren, pero si son enfermedades del sistema inmunológico y vemos cómo está el deterioro materno, se recomienda completamente. ACOG dice que sí, que toda mamá que tenga cualquier comorbilidad o que esté expuesta, por ejemplo, cualquier médico, enfermera, que esté personal de salud, se recomienda que se la aplique. E incluso una paciente que no tenga ninguna comorbilidad, si ella quiere aplicarse la vacuna, se la ponemos. Gracias, doctora Jiménez. Otra de Rocío Maldonado González dice, las vacunas se están aplicando a la población de riesgo de más de 60 años, como es bien sabido, pero para las embarazadas que están dispuestas a aplicarse la vacuna, ¿a dónde pueden recurrir? Gracias. De momento todavía no nos están dando como la prioridad a las embarazadas. Todavía ahorita como está poniendo el parámetro el gobierno para administrar la vacuna fue primero personal de salud, después viene todo el personal de tercera edad que ya vimos. Yo creo que posteriormente tienen que ver lo del factores de riesgo, por ejemplo, ya personas que tuvieran alguna comorbilidad, embarazadas, pero pues todavía falta tiempo, ¿no? Todavía estamos en esa espera. Ahorita apenas vamos en la fase en la cual están priorizando todavía a las personas de tercera edad y al personal médico. Entonces, de momento, pues no tenemos disponibilidad todavía para aplicar la vacuna, a menos que seamos personal de salud, pues ya que estuvimos ahí, ¿no? En contacto. Y que ya entonces algunas compañeras, por ejemplo, embarazadas, pues ya se pusieron la vacuna y todo bien, no han tenido ningún efecto secundario.
Gracias, doctora. Hay mucha inquietud respecto a las vacunas. Por ejemplo, la última es, ¿cuál sería la seguridad y confianza de la vacuna china en mujeres embarazadas? Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Realmente no hay, todavía no tenemos ningún dato, o sea, estamos apenas en estudio. Lo único que está publicado ahorita para febrero, a la fecha que estamos, que fue apenas en principios de febrero, sacó la American College, sacó su actualización y dijo, nada más, tenemos ahorita estudios donde yo te puedo decir que realmente solamente Moderna o Pfizer son las que se pueden aplicar y que están de esta forma y de esta forma, pero de las demás vacunas no hay todavía como tal protocolos. Habrá que revisar a lo mejor literatura ya internacional para poder ver cómo están en esos países. Ya no deben de tardar en salir algunas publicaciones. A la fecha no hay recomendación todavía por la Asociación Americana del Colegio de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Rosario González. Ella pregunta, ¿existe alguna indicación para la rehabilitación pulmonar en embarazadas, doctora? Realmente es igual, ¿eh? O sea, no manejamos ningún otro protocolo diferente. Las pacientes que nosotros egresamos acá del hospital, igual se van con el mismo manejo que una paciente no embarazada. Bueno, déjenme compartirles que, de hecho, la mayoría de las pacientes que han llegado acá al hospital llegan muy, muy graves. O sea, lo que decíamos, que no alcanzamos a detectarlas cuando son leves, ¿no? Y casi siempre se van de acá puérperas. O sea, ya llegan a estar en un parámetro de vigilancia estrecha por meses, incluso a seguimiento. Se interrumpe el embarazo por alguna cuestión, ya dijimos, de deterioro materno o cualquier indicación materno-fetal como tal, y las egresamos con el manejo como cualquier paciente. Se egresan con su antitrombótico, que debe de continuar al menos 4 semanas en el posparto, y se egresan con su fisioterapia pulmonar como cualquier paciente. Todos los ejercicios que ya se han comentado. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta, comentario del doctor Mario Flores Jiménez. Él nos dice, ¿existe algún estudio o referencia bibliográfica donde se aprecie un aumento en preeclampsia o eclampsia o síndrome de HELP en embarazadas positivas a SARS-CoV-2? Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Pues es lo que deseamos principalmente, ¿no? Que ya ahorita están describiendo eso precisamente. Muy interesante la pregunta porque podemos ver en las causas de muerte materna, ¿no? Número 1 está COVID confirmado. Número 2, probable COVID. Número 3, preeclampsia y enfermedades hipertensivas. Entonces, pues ya mencionamos que tiene mucha relación y realmente es muy difícil diagnosticar y diferenciar una con la otra. Es como que el problema en el cual nos hemos ahorita enfrentado los obstetras. Actualmente estamos teniendo esas pacientes que llegan al hospital y que de hecho ya mencionaba, o sea, no es nada raro que están llegando, no están llegando a nuestro hospital COVID, están llegando a los hospitales híbridos y normales, los están atendiendo pues, con equipo de protección básico, no con el equipo adecuado, y la paciente llega asintomática realmente de la función respiratoria. Ella llega por cefalea, llega con trombocitopenia, llega con alteraciones de las funciones hepáticas, y entonces todos piensan que es preeclampsia, preeclampsia o HELP, y entonces pues ya se trata como tal y nunca se supo, ¿no? No saben diferenciar si realmente qué fue, ¿no? Fue un COVID con preeclampsia, fue asociado o es un síndrome preeclampsia-like, pero realmente todavía no. Estaría muy interesante hacer ese tipo de observación. Gracias, doctora Jiménez. También la doctora Alejandra Martínez nos dice, si una paciente embarazada se enferma de COVID posterior a la primera dosis, pero antes de esa segunda dosis, ¿qué se aconseja hacer respecto a la segunda dosis? Sí, lo mencionamos, es la primera dosis, y si no se ve que está embarazada, la segunda dosis la aplica normal, como ya está establecido el protocolo. American College dice, te lo pones normal, ¿no? Tus 21 días, 28 días después, aplicar la segunda dosis, y se recomienda nada más, pues, inscribirse al programa de vigilancia de la CDC para que estar como monitorizando los signos de esa paciente, los datos, y eso nos ayude también a tener más evidencia para futuras embarazadas. Pero no hay problema, se la aplica normal. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de José Bernabé Ramírez. Él pregunta, su opinión, doctora, para el empleo de tocilizumab en embarazada en condición crítica, doctora. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias. Pues principalmente acá lo hemos utilizado como en los pacientes no embarazadas, pues,
Igualmente, cuando tienen realmente alteraciones inflamatorias, principalmente dependiendo con el seguimiento bioquímico que les estamos haciendo a las pacientes, y se ha visto que sí tienen mejoría, sobre todo las pacientes que tienen, como ya dijo, pues críticas y que están cursando con tormenta de citocinas, que los niveles bioquímicos están alterados. Sí los estamos utilizando en el hospital y les va bien. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Rocío Maldonado. Dice, ¿después de cuánto tiempo que la embarazada cursó con COVID, continúa siendo positiva la prueba? Esa es una pregunta muy interesante. Acá fíjense que hemos estado viendo que incluso pacientes tuvimos una paciente después de 40 días y seguía saliendo positiva. Entonces, no hay como tal, una literatura que te diga, depende mucho del tipo de la carga viral, de cómo progresó la paciente, del cuadro clínico que tuvo. Se ha descrito que era 21 a 30 días, pero realmente ha variado, o sea, lo hemos visto hasta pacientes de 40 días, 42 días y siguen saliendo positivas. Por eso es lo que dicen, o sea, realmente estarla tomando no tiene caso porque no es un seguimiento, no es un marcador que nos diga que sigue siendo infecciosa o que vamos a tener contagio con ella. Realmente nada más es lo que ya mencionábamos, ¿no? La carga de ARN viral y pues no hay evidencia como tal, ¿no? Todavía de cuánto tiempo tarda, pero es en promedio 21 a 30 días, según lo que dice la literatura. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues definitivamente el día de hoy hubo bastante interés de todos nuestros participantes. Además de preguntas, también hubo bastantes felicitaciones, comentarios, no queremos dejar pasar algunos. Rosario González, gracias, felicidades, excelente ponencia. Gracias. Julio Serrano Padilla, gracias, doctora, excelente ponencia, muy completa y de fácil entendimiento. Pablo Bailón, buenas tardes, felicitaciones a la doctora por su excelente exposición desde el Hospital de Palmar de Bravo, Puebla. Gracias, saludos a Puebla. Hospital Guajuapan, la doctora Yasmín, excelente ponencia, muchas gracias, doctora Jiménez, por compartir sus comentarios. Muchas gracias a Guajuapan. Muchas gracias, doctora Jiménez. Aquí creo que tenemos una mano alzada de José Jesús Silva. Adelante, José. Ya tienes activo el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente para preguntar si han estudiado los efectos secundarios posterior al uso de los esteroides por más de 10 días de las embarazadas. Gracias. Gracias. Pues aquí principalmente lo que han descrito es que con esas dosis, o sea, es dosis única, es una dosis al día y realmente no se han visto efectos secundarios en el bebé, como lo que ya decíamos, por ejemplo, cuando utilizamos esquema de maduración pulmonar, que es de manera consecutiva, ¿no? Que también había salido una publicación que decía obviamente que no debemos estar utilizando esteroides de manera prolongada, pero no se ha visto efectos secundarios hasta el momento, o sea, la dosis es una al día y no ha tenido repercusión fetal hasta el momento. Muchas gracias, doctora Jiménez. Sin duda, aquí podemos estarnos todas las horas del mundo, ¿no? Con claro, toda la tarde. Algo, doctora, que no le hayamos preguntado, algo que se nos haya pasado, doctora, algo con lo que quiera cerrar esta sesión. Pues únicamente, pues comentar a todos, ¿no? Que entonces, para concluir nada más, ¿no? Para llevar a casa, estar muy pendientes de las embarazadas. Es un problema muy importante. Ahorita es un foco totalmente triste, ¿no? De cómo está la situación en nuestras embarazadas, lo que ya vimos de la muerte materna, ¿no? México es primer lugar, o sea, de muerte en pacientes COVID y sobre todo la muerte materna, ¿no? Se nos disparó muchísimo. Entonces, pues tener muy en cuenta esas pacientes, focos rojos, luego estar muy pendientes, hacer mucho hincapié en nuestros controles prenatales en las pacientes, de que cualquier dato de alarma, primer dato de la paciente, estar en seguimiento adecuado y referirlas con tiempo. No tener miedo, ¿no? De decir, ¿qué tal que es preeclampsia? ¿Qué tal que es COVID? No, o sea, referirla en ese momento. No me la quedo, sino que la mando, la traslado y más vale pecar de que somos un poquito exagerados a que se nos vayan esos pacientes.